¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos. Lunes ya de diciembre, empezando una semana especial, semana de Navidad. Chile tiene nuevo presidente, se trata de Gabriel Boric, ex líder estudiantil con 35 años, fundador del Frente Amplio, quien era el candidato de izquierda en la contienda electoral. ¿Qué le espera a Chile con este resultado y cuál es el impacto en la región? Lo analizamos de inmediato con Cristina Villagómez, abogada, ella vive en Chile, Jorge Ortiz, periodista, experto en temas también internacionales, y Roberto Izurieta, consultor político. Buenos días, bienvenidos. Gracias por estar acá. Quisiera empezar con Cristina, que vive en Chile, como lo mencionaba, pues Gabriel Boric se convierte en el presidente más joven de la historia de Chile, se impuso con una gran ventaja sobre su contendor de derecha, el candidato José Antonio Kast, algo que hasta el viernes era un panorama incierto. No se atrevían quizás muchos de los entendidos e incluso los mismos chilenos a aventurarse a decir quién podía resultar electo este domingo, y lo cierto es que hubo una marcada diferencia entre ambos. ¿Cuál es el ambiente que se vive hoy en ese país, Cristina? ¿Resultó ser una sorpresa a las finales o no este resultado? Bueno, muy buenos días, Liz. Muchísimas gracias por el espacio. Te quiero comentar que el ambiente desde ayer ha sido una fiesta, sobre todo en la región metropolitana, que es la zona donde yo vivo. Porque, bueno, en la región metropolitana, Boric se impuso 60-40 a José Antonio Kast. Entonces, evidentemente, la mayor cantidad de la población aquí está celebrando la victoria de Gabriel Boric. Me atrevería a decir que la mayoría de las personas que preveían qué era lo que iba a pasar, y varias encuestas que se habían dado posterior al último debate de ambos candidatos, decían que iba a haber una ventaja no tan notable como la que hubo el día de ayer, y que si iba a ganar José Antonio Kast. Algunos decían que por una diferencia muy marginal y otros decían que por una diferencia muy marginal ganaba Gabriel Boric. Pero el escenario sí resultaba bastante impredecible. Yo me atrevería a decir que fue una cosa que hemos hablado constantemente con otros amigos que se dedican a política acá, que los hechos que afectaron al resultado no tuvieron necesariamente que ver con los candidatos, sino con lo que estaba pasando en su atmósfera y en su contexto. Uno de los hechos importantes que ayudaron en este resultado fue la muerte de Lucía Iriart, que es la viuda de Pinochet. Su muerte, después de 99 años, definitivamente revivió muchos recuerdos con respecto al pinochetismo que no le ayudaron a José Antonio Kast. Ahora, Roberto, buen día, gracias también por estar con nosotros. Como lo mencionábamos, pues en una primera vuelta electoral el margen fue apenas del 2% de diferencia entre ambos candidatos, lo que hacía prever que quizás ayer domingo el resultado iba a ser mucho más ajustado, ¿no? Con esa diferencia tan estrecha en una primera vuelta electoral. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en esta campaña para la segunda vuelta que llevó a que los chilenos tomaran una decisión que arrojó el resultado que conoce el país, dando ya un nuevo presidente que asumirá a partir de marzo del próximo año? Muy buenos días, Liz. Yo no pienso que las encuestas o la intención de voto varió mucho en la segunda vuelta. Lo que existía era un temor a que muchas veces en muchas de las elecciones en la región, las encuestas terminan siendo bastante imprecisas sobre el resultado. Y también se temía que en esta elección podría existir un voto oculto a favor del candidato de derecha, un poco en esta línea de que se sentían avergonzados de decir que votaría por alguien que estaba siendo acusado o empujado a la idea de que era partidario de Pinochet. Las encuestas en realidad han estado bastante estables, con una diferencia más o menos de 10 puntos. Yo no pienso que los debates ni ninguno de los hechos alteró mucho. Lo que estamos viendo es un cambio generacional. El candidato de centro izquierda, que no es el candidato histórico, ni el de derecha, ni el de izquierda, pero sobre todo el de izquierda de las coaliciones chilenas, es un candidato, en realidad es un outsider, es una persona joven, es un cambio generacional, es un hombre más bien de izquierda, pero yo no diría dogmático, porque más bien yo tengo la percepción de que es un hombre con una enorme capacidad de adaptación, que lo vimos en las épocas de la protesta, cuando él supo separarse de las protestas de Santiago de Chile de octubre del 19, separarse de ellas y llegar a la firma del acuerdo. Entonces, estamos frente a un cambio generacional, al quizás
no diría el fin de una era política de partidos tradicionales, sino que los partidos tradicionales ocupan sus lugares en el Congreso y en el Senado, pero la presidencia de la República será liderada por el chileno más joven que ocupará la presidencia de la República. Ahora, Cristina, ¿usted concuerda con Roberto en que quizás no hubo un mayor cambio en esa intención de voto, o ya desde Chile si sienten que más bien sí hubo un cambio en el discurso que venía manteniendo Gabriel Boric, incluso con quienes fue haciendo alianzas, personas que en un momento o antes denostaba quizás llegar a acuerdos con ellos, pero en esta segunda vuelta electoral dio paso más bien una apertura a sumar esos apoyos? ¿Hubo en ese sentido quizás sí una diferencia de estrategia que lo llevó a tener 1 millón de diferencia en votos con su contendor? Ambos candidatos tuvieron un cambio impresionante para pasar a la segunda vuelta. Ambos candidatos tuvieron que empezar a ponerse más al centro. Tal vez el cambio más notorio fue el de Gabriel Boric. Definitivamente el centro más notorio fue de Gabriel Boric, en el sentido en que tuvo que empezar a respaldar instituciones a las que había denostado anteriormente, como por ejemplo Carabineros. Tuvo que incorporar visiones a las que había denostado también anteriormente, entre las cuales se encuentra la exconcertación y aquello que se entendía como la vieja política, la política de los 30 años que hicieron que Chile se convirtiera en una democracia desarrollada como la que tenemos el día de hoy. Y eso evidentemente tuvo un impacto sobre el electorado, que tenía mucho miedo en un inicio de votar por un candidato que estuviera tan asociado al Partido Comunista. Nunca hay que dejar de lado que Chile tiene una historia, tanto con la izquierda como la derecha, de mucha polarización y de muchos conflictos, y esa historia todavía no se ha superado. Entonces, por supuesto que en la primera vuelta ver a un candidato tan apegado al Partido Comunista fue negativo, y eso tuvo que cambiar para la segunda vuelta, y eso tuvo un impacto definitivamente en la cantidad de votos que logró sacar Gabriel Boric el día de ayer. Ahora, yo quisiera decir que en su primer discurso, en el discurso que dio el día de ayer tras los resultados, una de las primeras cosas que hizo fue asegurar que ya sabía qué tenía que hacer con respecto a las personas que están siendo investigadas y que han sido sentenciadas por cometer delitos durante el estallido social. Y todos sabemos que eso se está refiriendo a un indulto, que ha sido uno de los puntos neurálgicos que golpearon mucho su candidatura. Entonces, este cambio tan abrupto del candidato, no sabemos cuánto tiempo va a durar, no sabemos si es algo que se va a sostener en el tiempo, no sabemos si es que es algo real o si es que solamente era una promesa de campaña que eventualmente no se va a cumplir. Y eso quisiera ahora tratarlo con Jorge Ortiz, que se integra también a este panel. Jorge, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Ya lo mencionaba Cristina, abogada que vive en Chile, y decía, sí hubo un cambio de ambos candidatos, ¿no? Al punto de tratar de aglutinar ese electorado de centro-izquierda para captar los votos. Y inmediatamente, en un discurso posterior, ya Gabriel Boric comienza a mostrar quizás lo que siempre ha sido. ¿Cómo esto puede comenzar a incidir, ¿no? Ya una vez que resulta electo para comenzar un mandato a partir de marzo del 2022. Gracias, Liz, por la invitación. Buenos días. Yo siento que la gran diferencia en la segunda parte de la campaña fue que Boric fue el candidato que siempre miró hacia adelante, hacia el Chile del futuro, como él lo ve, mientras que José Antonio Kast se quedó bastante en mirarse atrás. El uno miraba hacia adelante, hacia el futuro, Kast se quedaba en el pasado, en todo lo que Chile, que es mucho, consiguió durante los últimos 30 años, durante el gobierno de la Concertación, desde el año 90 hasta hoy. Y esa pauta de expectativas fue decisiva en cuanto a elección. Por lo demás, yo siento que Boric no es el candidato tradicional de izquierda. En la primera parte sí lo fue. Fue el candidato vinculado al Partido Comunista, que hacía unas propuestas bastante antisistema, tratando de lograr, primero, visibilidad, y segundo, lograr que la izquierda se convenciera que él es el candidato. En la segunda parte se acercó al Partido Socialista y a la Democracia Cristiana y se alejó del Partido Comunista. Y yo lo veo hoy acá a Boric, ya como presidente electo, como el representante de una nueva izquierda latinoamericana, que me parece una izquierda positiva, necesaria. La izquierda tradicional latinoamericana del último cuarto de siglo, la del socialismo del siglo XXI, la de Chávez, la de Maduro, la de Correa, la de Ortega, la de Evo Morales, fracasó.
América Latina necesita una izquierda y necesita una nueva izquierda, una izquierda que sea democrática, una izquierda que sea progresista, de verdad, porque otras izquierdas son todo lo contrario, retardatarias. Ya en América Latina ha habido unos pequeños avances de una izquierda distinta, de una izquierda no tumultuosa, no socialista del siglo XXI. De alguna manera el gobierno de Lula en el Brasil fue un gobierno dedicado al avance de la clase media, generar un ambiente de estabilidad con reparto social, o sea, con producción, con redistribución, y sobre todo el ejemplo más claro es del Uruguay, los dos gobiernos de Tabaré Vázquez y en menor medida sin duda el de Pepe Mujica, fueron unos gobiernos de izquierda no antisistema, no revolucionarios, no gobiernos terremoto que quieren destruirlo todo para ver qué logran levantar sobre los cimientos. En ese sentido, el triunfo de Boric y sobre todo su posición política me parece alentadora, me parece positiva, porque puede ser el comienzo de una izquierda latinoamericana. Ahí lo escuchamos, algo pasó con el audio de Jorge, pero aprovecho para preguntarle hasta tanto a Roberto, ¿usted concuerda que quizás este triunfo de Gabriel Boric marca una nueva era de izquierda o podría ser ese inicio de una nueva era de izquierda en la región? Yo pienso que sí, yo espero que sí, coincido con Jorge, que se necesita una izquierda que esté caracterizada por sus ideales y no por sus ambientes de sus aspiraciones de concentrar poder, y mucho peor por los escándalos de corrupción que les han ido acompañando, sobre todo el resultado más catastrófico y visible es el de Venezuela. Entonces, Chile nos ha dado una demostración de democracia, de madurez política, fue una fiesta democrática ejemplar, la de Chile del día de ayer, y coincidimos con la colega. Esta segunda vuelta lo que produjo es que los candidatos se vayan al centro, y eso es lo que queremos en una segunda vuelta, que la política, que como bien decía Jorge, Boris viene de una izquierda más bien muy pegada, muy cercano, digamos, al Partido Comunista, que se comienza a romper después de las manifestaciones de octubre del 19, donde él sí firma, a diferencia del Partido Comunista, él sí firma el acuerdo de paz. Entonces ahí demuestra su capacidad de adaptarse, su visión para ver para dónde ir para el futuro y representar a la mayoría de los chilenos. Y el discurso de ayer nuevamente, previo a los encuentros virtuales con el presidente de Chile, como con el candidato perdedor, o sea, son muestras de madurez política, y las expresiones que no serán de los partidos tradicionales, pero serán las expresiones de personas más bien progresistas, personas más bien conservadoras, pero que buscan el centro y buscan la unidad. Habló mucho de la unidad, habló mucho de avanzar paso a paso. Eso es muy importante. Sí, yo creo que la imagen que vimos incluso ayer de José Antonio Kast acudiendo donde estaba Gabriel Boric a reunirse con él, una vez que reconoce la victoria de él, es algo que no habíamos visto antes entre dos contendores en la región. Necesitamos hacer una pausa en este espacio breve. Al regresar continuamos con el análisis del triunfo de Gabriel Boric en las elecciones en Chile ayer domingo. Ya volvemos. Continuamos con este análisis del resultado electoral en Chile y luego con usted, Jorge. Chile es un país donde el acudir a las urnas es voluntario, que se ha caracterizado también por altos índices de abstención de sus votantes, ¿no? El día de ayer, con 20 millones de habitantes, menos de la mitad acudieron a las urnas, y de esos casi 9 millones, 55% respaldó a Gabriel Boric y un 45% pues no lo hizo. Con ese escenario, ¿cómo se plantea el camino también para quien resultó ganador de estas elecciones? Donde hay también una gran cantidad de población en Chile que definitivamente no concuerda con su ideología, con su ofrecimiento de campaña y con lo que él vaya a implementar como gobierno. Claro, a Boric, tanto como le hubiera pasado a Kast, no le va a resultar fácil gobernar. Dicho sea de paso, yo estoy de acuerdo con el voto voluntario. Me parece que eso es lo verdaderamente democrático. Pero dicho lo cual, diría que la paridad que hay en el Senado, hay exactamente el mismo número de senadores de derecha y de izquierda, y la dificultad de conseguir alianzas, porque no se ve fácil tejer una red consistente, sólida, duradera de alianzas en la Cámara de Diputados, hará que Boric tenga sus dificultades. Y por eso me parece que esa centralización que se ve durante la campaña de los dos candidatos
va a ayudar a la gobernabilidad de Chile. Si Boric tenía el capricho de mantenerse en una posición radical, si en vez de acercarse al Partido Socialista y a la democracia cristiana, se mantenía junto al Partido Comunista, hubiera sido muy difícil tejer una red de alianzas que le permitiera gobernar. Lo veo complicado. Quiero agregar una cosa, Liz, si me lo permites. Hay la sospecha, y ayer cuando se anunciaba el triunfo de Boric había mucha gente que decía esto es claramente un giro de América Latina hacia la izquierda. Yo creo que no hay un giro hacia la izquierda. Yo creo que hay un giro hacia lo distinto. Los pueblos están cansados de la política tradicional. Hay un sentimiento antipartidos, anti-establishment político. Y entonces los pueblos tienden a votar por el candidato que ven distinto. En el Ecuador, en la segunda vuelta, Lasso terminó siendo un candidato más distinto del candidato tradicional de lo que era el pobre señor Arauz. Arauz hizo lo que hacen tradicionalmente los políticos, ofertas populistas, ofertas demagógicas, va a regalar $1.000 millones en 100 días. La gente lo identificó con la vieja política. Lasso, de alguna manera, aunque resulte extraño, un hombre que sea de posiciones sociales conservadoras y liberales en lo económico, pues él fue un candidato más distinto. Yo creo que esta es una tónica que se está viendo en América Latina. La elección de Bukele en El Salvador, un hombre que lamentablemente ha girado hacia el despotismo y hacia el autoritarismo, pero demuestra que los pueblos latinoamericanos quieren candidatos distintos al establishment tradicional, están contra la clase política y contra las actitudes de la política, más que contra una ideología determinada. No hay antiliberalismo, hay antipoliticismo. Y en ese sentido, Cristina, ¿qué le faltó quizás a José Antonio Kast, que era el candidato de derecha, que en un inicio, en la primera vuelta, quizás se pensaba podía tener la ventaja en esa campaña para ganar las elecciones, ya en el último recorrido de las mismas, y que proponía quizás sí, seguir en la misma línea, pero con ciertas reformas y cambios? ¿O qué marcó esa diferencia de Gabriel Boric, que lo llevó pues a imponerse, como dice Jorge, a marcar serlo diferente, ¿no? Yo creo que Jorge Ortiz dijo, como es muy usual en él, algo muy, muy clave, y es que José Antonio Kast se quedó enmarcado en el pasado y se quedó pensando en qué era lo que había dicho o hecho Gabriel Boric hace no mucho, que es verdad, es grave, que un candidato que estaba diciendo que tenemos que refundar Carabineros, que hacer que Carabineros sea una institución que esté sometida completamente al poder civil, entre otras cosas, cambie por completo esa perspectiva y empiece a apoyar a la institución. Es gravísimo, sí, pero su programa de gobierno, su plan de gobierno y sus propuestas eran muchísimo más relevantes para enfocar su campaña hacia el futuro, y no lo hizo. Y se quedó encerrado y se quedó absolutamente concentrado en decir qué era lo que había hecho Gabriel Boric en el pasado, que sí, es importante, es grave, es relevante recordar quién es Gabriel Boric, pero ese no tenía que haber sido el foco de la campaña. Mientras tanto, Boric y su comando, porque impresionante el trabajo que hizo el comando de Gabriel Boric, es para sacarse el sombrero, se pusieron a desplegarse por todo el país al día siguiente del resultado de la primera vuelta. Al día siguiente, desde el norte hasta el sur, en las islas, o sea, absolutamente por todos lados se empezaron a desplegar con una fuerza impresionante, y eso se empezó a sentir. Ellos empezaron a hablar de esperanza, de futuro, mientras que José Antonio Kast seguía hablando sobre el pasado, seguía hablando sobre seguridad, sobre orden, que si bien es algo supremamente relevante en este momento para el país, no creo que haya un político en este momento de la historia que pueda ganar solamente hablando de orden y seguridad y no de esperanza y futuro. Ahora, Roberto, ya Jorge decía, ¿no? Es inclinarse por lo diferente. Cristina mencionaba también el hecho de este comando que se desplegó después, y es inevitable no pensar en que ya quizás eso se ha vivido en otros países. El nuestro no es una excepción, donde también ella habla de comando, acá se habla de una maquinaria de gran despliegue en su momento con un gobierno, y ya hay quizás el espejo de lo que han vivido otros países de la región, apostando también por lo diferente. ¿Qué camino se comienza a marcar, o cómo eso de ahí más bien puede repercutir en la región este triunfo de Gabriel Boric, tras lo que trae detrás? Las elecciones son difíciles de repetir, y coincido con Jorge que no hay que tener lecturas fáciles. Ganó la izquierda, a la derecha. Los antipartidos, los candidatos antipartidos han existido, recordemos el mismo Fujimori. Hablando de Fujimori, la línea de la que las campañas son distintas. La campaña de Keiko Fujimori fue una campaña mucho más cercana a la gente, mucho más popular. Los
candidatos son totalmente distintos. Yo creo que lo que más se destaca con Gabriel Boric es su capacidad y capacidad de innovarse. Y coincido con mi colega que lo que se dio aquí, más que una estructura de campaña que funcionó, lo cual diría el argumento contrario, fue un partido político con una gran maquinaria que funcionó bien. No, fue muy espontánea, fue muy ciudadana, fue muy creativa y fue, sí, representante de una nueva generación. Y lo hicieron bien en la parte gráfica, lo hicieron bien en las redes sociales. Entonces, el candidato ganador termina representando ese Chile más joven que surge, que al mismo tiempo, de acuerdo a lo que él dice ahora, no está buscando un blanco, del blanco al negro, un cambio radical. Sobre todo a nivel político, lo dijo muy claro, de nuevo, vamos paso a paso, pero recordemos que Boris, de la poca experiencia que tiene, es política. Él viene del Congreso, lo cual no es tan nuevo en la vieja política chilena. Él tiene experiencia política, tiene experiencia en llegar a acuerdos y esperemos que así lo haga por el bien de Chile. Ahora nos quedan pocos minutos, tenemos un corte largo y el tiempo se acaba, Jorge, y quisiera preguntarle, ¿usted cree que lo que acaba de mencionar Roberto es suficiente para sostener a Gabriel Boric por los próximos 4 años, considerando que cuando a él lo buscaron y le tocaron la puerta para que sea el candidato, inicialmente él dijo, no estoy preparado, no creo que deba ser yo, pero ante la falta de una figura se vio abocado a decir, bueno, vamos, y ahora llega a convertirse en presidente de Chile? No, creo que si bien va a tener difícil la gobernabilidad, no creo que haya peligro su continuidad, su estabilidad en el poder. Siento que Chile aprendió muy bien la lección, tanto la lección positiva de lo que significa la estabilidad, como la lección negativa de lo que significa el trastorno de la estabilidad y la llegada de una dictadura con 17 años, con represión, con todo lo que eso significó. Por lo demás, creo yo que Boric, pese a su juventud y pese a que llegó, pues inicialmente se presentó como el hombre que iba a trastornarlo todo, debe tener muy claro, y entre su comando debe haber gente que tiene que tener muy claro, que Chile en los años de la Concertación, desde que terminó la dictadura de Pinochet, ha tenido pues 7 gobiernos que se han sucedido muy civilizada y ordenadamente en el poder, y Chile ha tenido una continuidad de políticas que han sido parte del éxito, porque hoy hay que recordar que Chile es un país exitoso. Todo lo que hizo Chile no lo podemos borrar de la mente por los trastornos que sufrió Chile en octubre del 19, que llevaron a esta elección y a esta asamblea constituyente, que es un disparate más. Las asambleas constituyentes suelen ser disparates que no resuelven nada, sino que más bien lo complican todo. Y por lo tanto, no creo que Boric esté dispuesto a trastornarlo todo. Durante los 30 años de la Concertación, Chile creció inmensamente, su economía se volvió grande, próspera, abierta al mundo. Creció, se ensanchó significativamente la clase media, el consumo se volvió muy significativo, los niveles de vida de la gente mejoraron mucho. Chile, a pretexto de que llegó una nueva generación con nuevas ideas, no puede trastornarlo todo. Hay que construir sobre lo que está, no destruir para ver qué construimos después. Y yo creo que Boric es un hombre suficientemente inteligente y debe tener en su comando gente suficientemente inteligente como para hacerle ver que lo que hay que hacer es lo que hizo en la campaña, mirar hacia adelante. Sobre lo que tenemos vamos a mejorar. Durante esos 30 años de la Concertación hubo 2 temas que quedaron rezagados, creo yo: educación pública y seguridad social. Pues mejoremos, cambiemos lo que hay que cambiar, sobre todo en esos 2 temas, pero no destruyamos todo lo que quedó, porque todo lo que quedó fue un muy buen legado para Chile, para el Chile actual y para el Chile próximo. Gran expectativa entonces ya en la gestión que implementa a partir de marzo Gabriel Boric en Chile, un país que ayer se pronunció. Quiero agradecerle a la abogada Cristina Villagómez, a Roberto Isurieta y a Jorge Ortiz por habernos acompañado con este importante análisis esta mañana. Un abrazo para los 3, que tengan un buen día. Gracias igualmente, saludos a todos.